Hola, es un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo. Un podcast desde el que hace ya más de 200 episodios os acercamos novedades y perspectivas sobre los cambios que está experimentando el mundo del trabajo y en particular el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que no hemos tratado mucho en este podcast, pero no por ello es menos importante, que es el tema del sindicalismo. La transformación que vemos que está experimentando el mundo del sindicalismo y para hablar de ello tenemos como invitado en este episodio a David Escobar. David Escobar es el secretario de organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en la Comunidad Valenciana. Y una peculiaridad de David, que yo creo que le hace particularmente interesante para esta conversación que vamos a tener ahora, es que, si no me equivoco, es la persona más joven en haber alcanzado este cargo. Así que, bueno, lo primero de todo, bienvenido y muchas gracias, David. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Santi y Rafa, por darnos la oportunidad de poder participar en vuestro proyecto. Y nada, yo encantadísimo de poder aportar, de contestar vuestras preguntas, de intentar aclarar cualquier tipo de duda, que sé que hay muchas en relación al sindicalismo en el siglo XXI, que no tiene nada que ver. Tiene elementos que sí, elementos que no, lo veremos ahora, pero claro, es un tema mucho más profesionalizado que lo que existía antaño. Entonces, lo que pueda ayudar, aquí estoy. A mí, David, hay una primera cosa y que es, o sea, ¿cómo fue tu camino personal desde estudiante y trabajador de fines de semana hasta convertirte en secretario de organización de UGT en la Comunidad Valenciana? ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido ese camino? Sí, bueno, pues yo soy abogado, ¿vale? Yo estudié Derecho. ¿Vale? Cuando estudiaba Derecho, pues se trabajaba los fines de semana fundamentalmente en la hostelería, como muchas otras Claro. personas que tenían que pagarse sus estudios, que iban becadas. Y bueno, pues fui pasando de diferentes compañías de comida rápida, cafeterías, etcétera, hasta que, terminé mi grado, empecé mi primer máster, luego empecé el segundo máster. Claro, todo eso fue acompañado de un mundo laboral en paralelo, que me fue posicionando un poco dentro de lo que es pues el sentimiento de, oye, me están pagando bien la nómina, oye, Claro. ¿me puedes echar un cable, David, tú que estudias Derecho, para entender un poco mejor cómo funciona mi convenio? Entonces, en este aspecto, fui asesorando a mis compañeros de trabajo en los turnos hasta que hubo un día en el que, llegaron las elecciones sindicales a la empresa en la que estaba en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces, dije, bueno, pues, ¿por qué no me iba a presentar para echar un cable ya de forma más oficial, ¿no? Es decir, yo lo estoy haciendo aquí un poco como en las salidas y las entradas al trabajo, pero voy a probar. Entonces contacté con aquel momento con el sindicato que es UGT, ¿vale? Donde trabajo Sí, ahora, y sí, les dije, sí. bueno, yo me quiero presentar. Me quiero presentar para echar un cable, simplemente. Es decir, yo tengo mi carrera profesional, yo vivo completamente desafectado de la política y del sindicalismo, como muchos otros compañeros de mi edad, pero como me interesa echar un cable y ayudar, pues yo me ofrezco desinteresadamente a ayudaros. Y a partir de ahí se hicieron las elecciones, mis compañeros me votaron y me eligieron, me convertí en representante legal de los trabajadores en esa empresa. El sindicalista que estaba en aquel momento, una persona que admiro muchísimo, me dijo, David, creemos que tienes un buen perfil para trabajar con nosotros, asesorando ya, además de a los trabajadores de tu empresa, a los trabajadores de otras empresas. Ujú. Bueno, pues cuando tienes veintipocos años y terminas una carrera y te buscas un poco la vida para ver de qué empiezas a trabajar, encima si eres abogado, que te digan, oye, asesora a gente, pues para ti es Claro. fantástico, ¿no? Entonces empecé a asesorar para la federación donde estoy trabajando ahora. Y a Ujú. partir de ahí ya se fueron dando los pasos que fueron necesarios para que un día me dijeran, David, oye, hay una vacante, la Secretaría de Organización, que es toda la dirección interna de mi federación a Ujú. nivel de Comunidad Valenciana, pensamos que tú puedes cubrir bien este puesto. Entonces ahí me presenté a un congreso, ¿vale? Sabéis, todos los cargos de UGT se eligen por un congreso democrático
y desde entonces salí. Yo quiero pensar que ya no soy el más joven. Yo llegué siendo el más joven con 29 años, ahora tengo 35. Quiero pensar que en alguna comunidad autónoma de España ya hay alguien de mi edad o más joven. Pero Ujú. así fue un poco la Sí. historia. Oye, en cualquier caso, David, seas o no todavía el más joven en alcanzar este cargo, ¿tú qué crees que puede aportar, que pueden aportar las personas de tu generación al sindicalismo actual? Bueno, yo creo que las personas que hemos nacido en democracia, que hemos nacido ya con una interiorización de nuestro papel dentro de la sociedad, yo creo que tiene un punto de vista muy atractivo para el sindicalismo desde el punto de vista en el que ya no partimos de la base de una sociedad completamente precarizada, como pudiera ser la del siglo XIX, ¿no? Cuando Ujú. empezó a surgir esto, sino que ya tenemos jóvenes profesionalizados con muchos estudios, muy preparados, que además están entrando en puestos de dirección de empresas, en puestos políticos, y creo que pueden aportar una visión mucho más democrática, mucho más de intentar buscar la conciliación para evitar el conflicto, que es inevitable si no se consigue una conciliación, pero creo que ese es el aspecto fundamental, ¿no? La preparación de los jóvenes hoy en día. Y una pregunta, desde tu mirada, desde tu visión, ¿cómo crees que ha evolucionado el sindicalismo desde los orígenes estos que comentabas del siglo XIX al momento actual, ¿no? ¿Cuál es para ti esa mayor diferencia? Además de que estén más preparados, pero ¿qué crees que es lo que más ha cambiado, ¿no? Sí, Y que pi- los mayores cambios en el Exacto. sindicalismo, ¿no? Si un sindicalista, imaginaos, ¿no? Del siglo pasado se trasladara en el tiempo a este mundo actual, ¿cuáles serían los mayores cambios que percibiría en el sindicalismo? Pues yo creo que si existiese esa máquina del tiempo, el sindicalista del siglo XIX que llegara aquí lo que vería es cómo ha conseguido su proyecto contemporáneo de ese momento, ha conseguido lograr una serie de derechos que hoy en día damos por sentado que existen, como la jornada laboral, las vacaciones pagadas, es decir, una serie de condiciones laborales que hoy ya nadie las pone en duda. Se quedaría sorprendido de cómo lo hemos conseguido, pero también se quedaría sorprendido de cómo empezamos a dialogar con empresas y patronales sin tener que llegar en primera instancia a movimientos, protestas, huelgas, etcétera. Es decir, yo creo que el mayor avance que ha tenido el sindicalismo es la mesa de diálogo. Ujú. La mesa de diálogo negocia actualmente en España más de 3.300 convenios colectivos. El salario mínimo interprofesional se aplicaba en España prácticamente para un 10-15% de la población porque los convenios colectivos ya regulaban un salario mínimo superior al SMI. Por tanto, es un éxito colectivo de toda la sociedad, de empresas, de trabajadores y de gobiernos que han trabajado para ello, que ahora el sindicalismo es la mesa. Es la mesa de sentarse, dialogar, discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero intentar buscar puntos de conexión. Fenomenal. De todas maneras, esto es así, ¿no? De hecho, yo creo que tú lo has señalado muy bien, ¿no? Hay una diferencia muy grande en respecto a los modelos quizá más confrontativos del pasado. A mí sí que me surge la curiosidad de cómo ves que se está adaptando el sindicalismo a un mundo del trabajo que, si quieres, es mucho más fragmentado, mucho más diverso, mucho más tecnológico, ¿no? Personas que se conectan en remoto, personas que duran menos tiempo en las empresas, que van cambiando de un lugar a otro, el propio tejido social que se ha vuelto mucho más diverso. ¿Cómo ves que se está adaptando el sindicalismo a todos estos cambios? Bueno, yo creo que el sindicalismo se adapta desde el propio. Tenemos, a ver, vamos a ver, tenemos un pensamiento de que el sindicalismo es una entidad que existe fuera de la sociedad o al margen de la sociedad para solucionar ciertos problemas, pero yo creo que el sindicalismo es naturaleza humana. Es decir, la búsqueda de una justicia social nace del propio trabajador y por tanto se adapta directamente desde el puesto en el que se desempeñan las funciones, ya sea en teletrabajo, ya sea en una fábrica, ya sea conduciendo un camión, llevando un avión o incluso, bueno, haciendo hostelería, ¿no? Al final, el sindicalismo se adapta
porque los trabajadores tienen que adaptarse al mercado. Y yo creo que la UGT, en el caso en el que me toca a mí, también se está adaptando. Es verdad que en poco tiempo, en 15 años, la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? Están apareciendo nuevos paradigmas como la IA, como la robotización, claro que están cambiándolo todo. Y todos vamos un poco detrás de los cambios tal y como van viniendo, ¿no? Tanto empresas como trabajadores, es decir, todo el mundo ve puestos nuevos de trabajo que antes no existían, ve puestos que existían que ya no, que van a dejar de existir. Si queréis hablamos de eso un poco más tarde, pero Sí, sí, sí. yo creo que la sectorialización es la clave de la adaptación del sindicalismo en la sociedad. Para mí, David, hay una pregunta que me está rondando desde que hemos empezado a hablar, ¿no? Y también por ese, lo que comentábamos en la introducción, ¿no? El ser, pues bueno, una persona que está en sindicato con responsabilidades joven. ¿Cómo ves tú la mirada de los jóvenes hacia el sindicalismo o hacia los sindicatos desde, desde tu posición? ¿Cómo crees que es? ¿Se entiende lo que hacéis el sindicato? ¿Os ven como aliados? ¿Crees que puede ser interesante para los jóvenes? Bueno, yo voy a apelar un poco a mi situación hace 8 años. Es decir, ¿quién era yo, David Escobar, estudiante de Derecho que quería simplemente graduarse y ejercer la abogacía o trabajar en una empresa de recursos humanos o trabajar en relaciones laborales? ¿Quién era yo y cómo percibía el sindicalismo? Pues yo he estado completamente desafectado. Es decir, yo creo que la sociedad, sobre todo la sociedad juvenil, vive sin saber exactamente lo que hacemos. Una parte, ¿no? Hay otra parte que sí que está muy sindicalizada, pero una gran mayoría de personas no conecta no solo con el sindicalismo, sino también con instituciones políticas, con instituciones sociales. Es decir, hay una desafección generalizada en la sociedad. Que nosotros intentemos reconectarnos con la juventud es el reto de este siglo. Yo creo que es el reto de la comunicación de redes sociales, el reto de la comunicación no tradicional. Al final los jóvenes cada vez ven menos la televisión o escuchan menos la radio y por tanto estas iniciativas que tenéis desde Future for Work pues es interesantísimas, ¿no? Porque nos permite también un poco dar a conocer esa parte invisible, pero muy importante, que es que cuando tú empiezas a trabajar en una empresa, tienes unas condiciones que alguien ha negociado previamente por ti. ¿Y quiénes son esas personas que han negociado por ti? Pues son compañeros y compañeras de tu sector que junto con un conjunto de empresas, porque al final la patronal es como una sindicalización de empresas, Sí, ¿vale? Es un sí, conjunto de sí. empresas que se juntan para defender intereses, pues se han sentado en una mesa y se han puesto de acuerdo en que la mejor forma, ellas para competir salarialmente entre ellas y nosotros para mejorar nuestros derechos, pues hemos llegado a un acuerdo salarial y de condiciones. Yo creo que la juventud eso todavía no lo entiende porque no hemos sabido comunicar correctamente esta cuestión. Tenemos que seguir trabajando en ello. Aquí estamos por eso. Fantástico. Hablemos un momentito de negociación colectiva, ¿no? Nosotros nos dirigimos mucho a profesionales de recursos humanos, ¿no? A gente que se dedica a la gestión de personas en las organizaciones. Y sí que es verdad que a veces da la sensación de que el tema de la negociación colectiva es un tema que interesa a un perfil muy determinado de estos profesionales, ¿no? Mientras hay otros, bueno, pues que eh, prestan más atención a otros aspectos que, si quieres, pues tienen como un poquito más de brilli-brilli, ¿no? Que la negociación colectiva. Desde tu opinión, ¿tú por qué crees, ¿no? que este tema debería de ser, o danos argumentos por los que este tema debería de ser un tema más central para los directivos, para los profesionales de recursos humanos e incluso para los propios trabajadores? Sí, a ver, yo también reflexiono mucho sobre eso porque cuando yo estudiaba la carrera y estudiaba Derecho Laboral, se pasaba muy por encima de esta cuestión Ya, y luego cuando llegabas al mercado laboral y muchos compañeros míos de la facultad llegaron a estar en departamentos de relaciones laborales y recursos humanos, empezaron a decir, ostras, es que esto no me lo han enseñado. Es decir, cuando tú tienes una empresa, una dirección de recursos humanos que está muy focalizada y ahora cada vez gracias, hay mucho más de focalización en temas de bienestar
dentro de las empresas. Cuando de repente tú estás ahí y te encuentras con una realidad que es que un grupo de trabajadores están diciendo que hay cosas que no están bien, bueno, puede ser, por ejemplo, que hace mucho calor en el almacén. Puede ser que a lo mejor hay una sobrecarga de trabajo y hay un estrés latente, ¿no? Cuando te llegan esas cosas, el hecho de no saber gestionarlas o gestionarlas incorrectamente es lo que coloca a la empresa en cuestión en una desventaja competitiva frente a otras empresas que conocen muy bien cuál es el fenómeno sindical, Ujú. se adelantan, incluso dicen, yo prefiero adelantarme y constituir mi comité de empresa para tener un diálogo con mis trabajadores, sabiendo que yo voy a hacer todo lo posible como empresa para que esos trabajadores estén bien, pero entendiendo que hay una parte de esos trabajadores que a lo mejor no consigo conectar, ¿no? Entonces yo creo que ese fenómeno se tiene que dar a conocer más. La mesa de diálogo, la negociación colectiva y los comités de empresa no se enseñan correctamente en algunas profesiones, pero yo creo Ujú. que son importantísimas porque te dan como empresa la herramienta para mantener un bienestar en tu plantilla. Muy bien, David. Y una pregunta, ¿en qué áreas está creciendo más la actividad negociadora hoy? ¿Qué es lo que más, de lo que más se está hablando? ¿Planes de igualdad, protocolos LGTBI, desconexión digital? ¿Qué es? Automatización, Claro, trabajo. claro. Bueno, pues es verdad que ha habido un despunte muy alto en materia de planes de igualdad, porque sabéis que el gobierno actual, a lo largo de lo que lleva gobernando este país, pues ha iniciado una serie de legislativas, bueno, una serie de acciones que hacen que las empresas tengan la obligación de negociar planes de igualdad. Y claro, cuando te dicen tienes que negociar un plan de igualdad, uno no puede negociar consigo mismo, ¿no? Entonces, Claro. ¿con quién negocias el plan de igualdad? Pues lo tienes que negociar con los representantes legales de los trabajadores. Desde ese momento, yo creo que una de las principales cuestiones centrales del sindicalismo en España es la negociación de planes de igualdad y sobre todo la salud en el trabajo. Es decir, se ha transformado por completo nuestro país, ya no es el país de hace 25 años, ahora tenemos un montón de empresas compitiendo y la salud mental, los conflictos psicosociales y, por supuesto, los planes LGTBI, etcétera, son el eje central de nuestra acción diaria, ¿no? Yo creo que se centra mucho en este aspecto y menos en otros aspectos como la ultra precariedad del siglo XX, ¿no? Que era, claro, niños trabajando en fábricas, personas muriéndose por accidentes de trabajo prácticamente a diario, ¿no? Ujú. Esa cuestión la hemos dejado atrás gracias a todos, ¿no? Afortunadamente. A todas las partes. Y ahora estamos sobre todo en mejorar las condiciones psicosociales dentro de las empresas. Genial. Me gustaría que nos paráramos un poco en este tema, ¿no? Porque sí que es verdad que es uno de los temazos, lo estamos viendo, ¿no? Muchas empresas pues, nos hablan de que se está disparando las tasas de absentismo, pero cuando empezamos a ver estadísticas por ahí vemos que detrás de ese incremento del absentismo hay muchos temas relacionados con la salud mental de los trabajadores, ¿no? O sea, es un tema que está ganando visibilidad. A lo mejor la gente tiene los mismos problemas, pero no eran tan visibles. A lo mejor es que realmente tienen más problemas de los que tenían antes, pero sin duda es un desafío enorme para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería de ser el papel de los sindicatos en este ámbito? Bueno, el papel del sindicato en general es el reparto de la riqueza, entendiendo riqueza no solamente como parte económica, sino como también como parte de salud laboral, es decir, Mm, de poder salir a tiempo para llegar a tu casa, de poder tener un trabajo seguro, de poder tener una conciliación familiar. Es decir, el salario ya no es simplemente dinero, también es bienestar. mm, El papel del sindicato actualmente en esta materia es sobre todo trabajar los aspectos de seguridad en el trabajo y sobre todo los aspectos relacionados con la sobrecarga dentro del puesto, ¿no? Hay, bueno, todas las empresas legítimamente, por supuesto, tienen una necesidad de rentabilizar sus medios de producción, ¿vale? Sus fuentes, sus, mm, sus ingresos y por tanto lo que hacen es exigir en más o menos medida una rentabilidad al trabajador, ¿no? Cuando esta balanza entre lo que se solicita y la carga de trabajo falla, es cuando empiezan
nos llegan llamadas, oye, es que yo voy a coger una baja porque no me encuentro bien, me sale más rentable, entre comillas, estar en mi casa recuperándome mentalmente que volver allí porque allí me está pasando algo que no me pasaba antes. Y aquí yo voy a meter un elemento que me gusta mucho meter cuando hablo de este tema, que es la diferencia sobre todo entre las pymes, pequeñas y medianas empresas, y luego las grandes corporaciones. Yo no tengo mucho aprecio a las pymes, porque las pequeñas y medianas empresas suelen nacer de proyectos personales, de familiares, incluso cooperativistas, que lo que hacen sobre todo es preocuparse mucho, mucho de este aspecto, ¿no? Cuando estas empresas comienzan a crecer, hablo en general, luego hay muchas Sí, sí, sí. empresas, pero cuando esas empresas empiezan a crecer y se empiezan a capitalizar, en el sentido de que entran fondos de inversión, personas que no conocen el negocio buscan una rentabilidad a medio y largo plazo, se despersonaliza mucho esta cuestión. Y pongo un ejemplo. Hay una empresa, no voy a decir el nombre, pero hay una empresa que inicia un camino económico que va muy bien, y lo que hace es, oye, yo quiero que mi empresa la gente trabaje a gusto y trabaje bien, y por tanto les voy a dar un seguro médico privado, se lo voy a poner en la nómina, les voy a dar más días de vacaciones que le corresponde por convenio y les voy a dar un poco menos de una reducción de jornada. Es decir, en lugar de trabajar 40 horas semanales por cómputo anual, voy a trabajar 37 y media o 38, ¿vale? ¿Esto para qué? Por dos motivos. Primero, porque me hace más atractivo al trabajador que quiere aplicar en mi empresa, lo cual es muy bueno porque atrae buenos perfiles. Y segundo, porque, bueno, pues porque tengo a mi gente contenta y cuando están contentos los trabajadores rinden más. Cuando esto crece, crece, crece y empiezan los fondos de inversión a invertir en la empresa y se capitaliza, suele ocurre en mayor o menor medida, que empiezan a economizar ciertos aspectos de la nómina y uno de ellos pues, suele ser estos beneficios sociales que se han implantado cuando la empresa era pyme, ¿no? Y claro, mucha gente que es más antigua te cuenta, yo cuando entré en la empresa tenía unos beneficios, venían los dueños, hablaba con ellos, estaba bien, y ahora, claro, ahora vienen jefes que no sé ni quiénes son, y Claro. me han quitado el seguro de salud. Bueno, pues ya me lo pagaré yo, ¿vale? Pero claro, ahora tengo mucho más estrés que el que tenía antes, ¿no? Y es en Ujú. este momento cuando empieza la actividad sindical, porque la naturaleza del ser humano, como decía antes, es buscar una justicia social. Y dices, ostras, es que necesito que alguien me asesore, me ayude para entender por qué estoy teniendo este problema en el trabajo. Y ahí es donde entra el sindicalismo. Claro, además el reto casi es doble, ¿no? Porque Sí. estas cosas suceden dentro de las organizaciones, pero es cierto que vivimos en un mundo, vivimos en una época donde ya simplemente, aunque no trabajes, los inputs que recibes del entorno realmente son bastante generadores de ansiedad, ¿no? De malestar mental, hábitos que tenemos, redes sociales, bueno, todas estas cosas que ya se ha hablado mucho, ¿no? Con lo cual, un poco yo creo que esto debe de plantear algún tipo de desafío, ¿no? A los sindicatos, a plantearse como nuevas vías de evolución para poder ser más eficaces ante estas situaciones, ¿no? ¿Alguna cosa en concreto que estéis haciendo? Pues en relación, sobre todo con el cambio climático, yo creo que recordaréis cuando, bueno, recordaréis, no, yo lo recuerdo cuando era pequeño, pero en la Nosotros playa, seguro que no éramos tan pequeños. Sí, sí, bueno, nosotros. cuando íbamos a ciertas zonas de la costa o ciertas zonas pues, cerca del Mediterráneo o del mar y tal, pues había muchos chiringuitos, o había muchos locales en la playa o en centros comerciales al aire libre, que bueno, pues el encanto que tenían era ese, ¿no? Que estaban ahí, que se podía entrar, y tal, te podías sentar en la terraza. Y uno de los retos que últimamente estamos afrontando, sobre todo, es pedir a las empresas que acristalicen o acristalen, mejor dicho, las casetas donde trabajan los trabajadores, porque claro, nos estamos encontrando con unas olas de calor de 39-40 grados casi a la sombra y Ah, por tanto la gente pues empieza a tener ciertas quejas
lógicas, por supuesto, y por tanto nosotros lo que pedimos es, oye, vamos a cristalar para los clientes, si no queréis, no cristaléis, al final el cliente va a decidir, vuestra decisión, pero los trabajadores que están trabajando allí, que No están puedo 8 elegir. horas, Claro. no pueden elegir. Y, claro, entonces tienen que salir, recoger bandejas, entrar, pero cuando entran y están haciendo café o están haciendo un bocadillo, pues claro, necesitan estar en un ambiente de trabajo acorde a la realidad, ¿no? Entonces, Sí. uno de los retos, sobre todo, que tenemos ahora es el acristalamiento de estos locales. Claro, que entiendo que también en la Comunidad Valenciana, por el Sí, tejido Claro. que hay tan orientado a la hostelería, es algo bastante, eh, perdón, algo frecuente, ¿no? A mí ahora me gustaría, David, vamos a cambiar un poco de tema, pero un tema que ya hemos comentado un poco así por encima, y es, pues bueno, la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Que al final, pues bueno, yo creo que nadie lo puede obviar. Y a mí me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que están cambiando, pueden cambiar las relaciones laborales con la llegada de esta tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial al trabajo? Bueno, yo pienso que, y yo y muchos compañeros que reflexionamos sobre el futuro de la inteligencia artificial, que la hemos visto nacer, pero vemos que esto tiene un futuro muy, muy, muy inquietante, para bien y para mal, ¿eh? Para todo, ¿eh? Porque van a haber muchas profesiones que se van a beneficiar de esta herramienta. También vemos que hay sectores, voy a poner un ejemplo, el sector de la consultoría tecnológica, es decir, desarrolladores de software, ¿vale? Programadores informáticos que han visto cómo su mercado laboral ha sido muy fructífero estos últimos años, porque bueno, hay muchas aplicaciones, hay un montón de videojuegos, bueno, de cualquier tipo de software que se esté haciendo ahora mismo. Hay un mercado laboral muy boyante, ¿no? ¿Qué pasa con estos trabajadores? Que estos trabajadores no tienen un convenio propio. Es una profesión relativamente joven, Claro. que cuando una persona entra a trabajar en este tipo de empresas, pues lo más normal es que se pacte un salario trabajador-empresa y diga, bueno, pues tú vas a cobrar lo que dice el convenio de oficinas y despachos, más un salario extra que yo te voy a dar porque necesito tener informáticos. Ujú. ¿Qué pasa con la IA? La IA se prevé que pueda empezar a programar sola, como lo que dice, en relativamente poco tiempo. ¿Qué pasa cuando, y lo hemos visto en las revoluciones industriales, qué Mm. pasa cuando esto ocurre? Pues que las empresas, lógicamente, empiezan a decir, oye, yo veo esto como una herramienta en la que puedo rentabilizar mis beneficios y mi inversión y, por tanto, no necesito tener 15 programadores haciendo un trabajo que me pueda hacer dos más una IA. Y se van a producir despidos. Se va a reducir, se va a contraer ese mercado laboral en consultorías. Nosotros que vemos que, claro, al no tener un convenio colectivo propio para programadores informáticos, cuando esto ocurra, todos los pactos que se hacen trabajador-empresa, 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 van a caer. Y van a ir cayendo hasta un punto en el que van a llegar a un suelo. Que ese suelo sea realista con el trabajo que realiza un programador que tiene una titulación técnica específica con el que puede realizar otra persona que trabaja en una oficina, consideramos que puede no llegar a ser realista, ¿no? Y por tanto, aquí vemos, eso es un ejemplo de Sí, sí. que tenemos que trabajar para que estos trabajadores, que la dificultad sobre todo es que están en remoto, es muy difícil contactar con ellos, empiecen a Más. decir, oye, somos unos profesionales de este sector, somos programadores informáticos, hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero claro, quizá deberíamos empezar a asociarnos para poder hablar con las patronales de nuestras empresas y decir, oye, vamos a poner un suelo para asegurarnos que el día de mañana, cuando llegue la IA, tengamos una categoría profesional a la que recurrir, aunque sea de supervisor de IA, que esa categoría no existe, pero tener alguna salida dentro del mercado laboral. Este es un ejemplo de las inquietudes que nos genera la inteligencia artificial. Claro, porque realmente es un cambio tecnológico, sí que es particular, ¿no? No es un cambio tecnológico al uso de que, bueno, llega una nueva herramienta y esa herramienta puede sustituir trabajo humano porque permite la automatización de ciertas tareas, de ciertos procesos, sino que nos planteamos escenarios ya casi
de ciencia ficción, o no tan de ciencia ficción como la posibilidad, por ejemplo, de que los algoritmos puedan hacer de jefe, ¿no? Es un poco lo que pasa en las plataformas al final, ¿no? Entonces, claro, cuando quien te dice lo que tienes que hacer en tu trabajo ya no es un jefe, ya no es un empresario, sino que es una máquina, es un algoritmo, ¿cómo se defienden los derechos laborales de los trabajadores en estos escenarios? Es muy buena pregunta, la verdad, porque al final no deja de ser otro tipo de sustitución laboral, ¿no? Los Claro, directivos de las empresas también. siguen siendo personas igual que todos los demás y tienen su profesión y su carrera profesional y también van a tener que ver cómo se adaptan a tener una figura que pueda ser muy, muy similar a la que tienen ahora, pero en formato máquina, en formato IA. Bueno, es un reto, ¿eh? Es un reto porque estas personas van a tener que tomar decisiones a la hora de decidir si quieren trabajar en una empresa así, si lo que necesitan es reactualizarse para poder ser la mano que mece la cuna, entre comillas, ¿no? La mano que mece la IA para poder utilizarla como herramienta y no como sustitución. Y yo creo que van a ir más por ahí las cosas, ¿no? En materia de dirección de empresas, porque al final, bueno, mucho tendría que avanzar la IA para que viniera un día alguien o un robot a decirte, bueno, pues estás despedido, esta es tu carta. Yo creo que eso una persona lo va a hacer 1000 veces mejor porque además es una cara y la gente lo que quiere ver, sobre todo en las empresas, son caras, ¿no? Caras de personas humanas que están al otro lado y trabajar con ellas. Sí, sí. Bueno, y unido a esto, ahora que lo planteas, claro, si se hiciese de forma masiva, o sea, al final, claro, habría un problema social, o sea, que probablemente ya tendríamos que incluso plantearnos en un nuevo contrato social, o sea, que ya el tema podría ir incluso más allá, ¿no? O sea, Mm. que sin duda, vamos, un tema que plantea retos, sin duda, y para nosotros también hay otro tema que abordamos con frecuencia también es cómo está cambiando las actitudes de las personas trabajadoras en relación con el propio trabajo y su relación con el trabajo, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues eso, como hay muchos trabajadores que pues están empezando a priorizar factores como la flexibilidad o la conciliación, el propósito, el respeto a un mismo nivel de salario. ¿Cómo puede un sindicato conectar con estas nuevas expectativas y cómo puede ayudar también a las personas en este sentido? Bueno, vamos a pensar en el origen, ¿no? El origen del sindicalismo era que la gente tuviera algo más que comer, vestir y pagar el alquiler, ¿vale? Ese era el origen del sindicalismo, porque al final la gente tenía lo mínimo para poder subsistir. Cuando se cumple esta expectativa, aparecen otras necesidades que van en función también del reparto de la riqueza y sobre todo del desarrollo humano de una población. Cuando una población tiene no solamente dinero para comer y para vestirse, sino también para poder hacer cierto tipo de gasto, ¿no? Cierto tipo de ocio, es cuando empieza el siguiente nivel de desarrollo humano dentro de una población. Estos niveles los hemos ido alcanzando a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI hemos llegado ya con una consolidación de un estado de bienestar fruto de muchas políticas y fruto de mucho esfuerzo por parte de empresarios y de trabajadores. Llegamos al punto en el que llegamos al tercer estadio, ¿no? El estadio del bienestar emocional, el estadio de la tranquilidad, del saber que tengo un trabajo que me permite no solamente vivir, comer, hacer ocio, sino también poder llegar a mi casa sin tener un dolor de cabeza terrible porque tengo una jornada laboral tremendamente estresante. Entonces, llegando a este punto, yo creo que el sindicalismo lo que hace es recoger las inquietudes y trasladarlas a las mesas de negociación y empezar a negociar en los convenios colectivos nuevas cláusulas que no sean solamente salario, jornada, vacaciones, permisos, sino salario, jornada, vacaciones, permisos, derecho emocional, desconexión digital, utilización de herramientas dentro del trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Y un poco también ver cómo podemos ayudar a los trabajadores y a las empresas a que sus trabajadores rindan más estando mucho mejor. Ese es el reto y sobre todo está pasando en las mesas de negociación de los convenios más vanguardistas. Claro. Yo escuchándote, realmente, claro, el sindicato aquí tiene una oportunidad grande
de participar en la construcción de culturas corporativas pues más humanas, ¿no? dentro de las organizaciones, en un mundo donde bueno, la vorágine tecnológica en la que estamos metidos, la propia incertidumbre radical del entorno en el que estamos, pues genera, como hablábamos antes, ¿no? Pues sensación de ansiedad, de inseguridad. La carga tecnológica también, pues a veces da la sensación de que nos deshumaniza un poco, ¿no? En los entornos laborales, pues quizá desde el sindicato se pueda contribuir eso, ¿no? A la construcción de culturas organizativas más humanas. ¿Vosotros lo veis así de alguna manera? Sí, yo creo que lo vemos de esa forma también porque, bueno, las empresas tienen herramientas de diagnóstico social dentro de sus organizaciones, fundamentalmente basadas en el código ético, basadas en el diagnóstico por recursos humanos del estado anímico de las plantillas, pero nosotros también vemos que hay veces que esos canales pues, necesitan un empuje porque muchas personas no se atreven o no sienten la seguridad de comunicar este tipo de cosas a sus directivos, ¿no? Aunque tengan la necesidad y quieran hacerlo, bueno, pues también el desconocimiento de lo que puede llegar a hacer a su favor un director de recursos humanos, pues juega en contra de la propia compañía. Por eso los comités de empresa, los delegados de personal y las personas que están representando a los trabajadores tienen esa herramienta extra que les permite a las empresas conocer ese estado anímico que necesitan Mm, mejorar, ¿no? mm, Ese estado anímico que claro. necesitan potenciar y sobre todo que aquí, y viene lo más importante, la empresa puede salir beneficiada enormemente si escucha esa parte social Claro. que no tiene miedo de decir lo que piensa porque tiene una pequeña protección en el Estatuto de los Ujú, Trabajadores. ujú. Esa es, yo creo que la gran ventaja que tiene un diálogo social sano dentro de una corporación entre recursos humanos y una RLT, que le llamamos, ¿no? Representación de Sí, los sí, sí. trabajadores para el futuro de las empresas. Y desde tu experiencia, David, ¿cómo es esa relación, ¿no? entre RLT y áreas de recursos humanos en general? Pues yo siempre digo que los sindicatos somos Como personas, ¿no? función, ¿eh? O sea, no RLT empresa, sino RLT recursos humanos. Sí, 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 sí. No, nosotros tenemos muchísima experiencia, porque, claro, cuando sale un comité de empresa nuevo y tiene que relacionarse con su empresa, nosotros a la empresa no la conocemos, ¿no? Entonces le preguntamos, oye, ¿cómo son tus jefes? ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con ellos? Y me dice, es la primera vez que me siento con alguien tan alto en esta compañía, ¿no? Claro, entonces aquí pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que el director o directora de recursos humanos sea una persona con mucha experiencia, que sea una persona que sabe, conoce y entiende el fenómeno sindical y lo sabe aprovechar a su favor para mantener esa relación sana, o que lo que puede pasar también, y pasa, es que hayan empresas que tengan directivos que no entienden, porque nadie se lo ha explicado, ¿no? Claro, Que no entienden esta función y claro, se asustan. Y muchas veces esa relación empieza mal porque nosotros enseñamos a los nuestros a sentarse en una mesa, pero nadie le puede enseñar a la otra parte a sentarse en una mesa. claro. Y claro, hay una serie de batallas de egos que hay que luchar, que hay que intentar un poco alivianar. Y aquí entra mucho también el papel de los asesores externos de las empresas que sí conocen esta cuestión, ¿no? Nosotros hemos conseguido acuerdos muy complicados en empresas muy importantes gracias a asesores que entienden este fenómeno y consiguen convencer a las direcciones de las empresas de que hay que Mm, sentarse qué bien. con esta representación legal. Y al final del camino, pues nos entendemos. La cuestión es cómo llegamos a entendernos. Pues Claro. a Mm, veces es más fácil y a veces es más difícil, pero siempre es necesario. No, te lo planteaba también porque, o sea, nosotros hablamos con muchos directivos de recursos humanos en nuestro día a día, ¿no? También, porque como Santi avanzaba también al principio, pues nos gusta tener el mapa de todo el mundo del trabajo, ¿no? Y es verdad que a veces nos trasladan también
que les falta ese punto de contacto igual con los empleados, ¿no? O son vistos como una parte más opaca, que no se acaba de entender bien su función, etcétera. Y aquí yo creo que también hay una oportunidad, ¿no? de construir relaciones y alianzas con la propia representación de los trabajadores, ¿no? Que igual a veces hay esa relación pues, que se puede ver como enemigos, pero que también hay una oportunidad, ¿no? Oye, sabemos que nuestra función cuesta que llegue a que se entienda por la mayoría de los trabajadores, pero probablemente el sindicato sí que puede conocerlo, ¿no? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Bueno, pues un poco relacionado con lo anterior, yo creo Ujú. que el entendimiento entre trabajadores y empresarios llega siempre de la mano de una buena educación, ¿no? Nosotros cuando tenemos un delegado sindical nuevo, lo formamos, es decir, no lo dejamos a su libre albedrío, sino que lo traemos aquí. De hecho, es nuestra función como estructura es intentar que nuestros cuadros sindicales estén formados, entiendan el diálogo social, entiendan que pueden ganar muchísimo sentándose a pactar con una empresa y, por supuesto, si no se puede pactar, siempre está el conflicto, ¿vale? Pero el conflicto no es la primera herramienta, siempre el conflicto es la última herramienta cuando la empresa no quiere hacer nada con la parte social y, por tanto, los traemos aquí. Les hacemos una formación en la que les enseñamos derecho, les enseñamos derecho sindical y les enseñamos técnicas de negociación para poder afrontar conductas de algunos directivos. Imagino y estoy completamente seguro de que por la otra parte hacen exactamente lo mismo. Yo conozco directivos de muchísimas empresas que son excelentes personas, que son excelentes profesionales, que lo hacen estupendamente bien y que se dedican también a formar a las personas que van entrando en sus plantillas, ¿no? Claro, Entonces, es claro. un poco que nuestras organizaciones se vayan entendiendo en un camino de formación que culmina en una mesa de negociación que tiene un propósito, que es encontrar el acuerdo. Mm. Claro. Y se produce prácticamente en el 90% Sí, de las sí. ocasiones. No, no, Muy bien. totalmente. La Haya verdad es que habido... estaríamos hablando toda la mañana. El tema es apasionante, pero sí que es verdad que también un poco el tiempo se nos echa encima. A mí, de todas maneras, no me gustaría acabar esta conversación sin echar una mirada al futuro, ¿no? O sea, a mí me gustaría preguntarte, David, porque además siendo tan joven, tienes mucho, mucho camino por delante. Si tú tuvieras que imaginarte, ¿no? Cómo será el sindicalismo, a lo mejor dentro de 10 años, ¿qué piensas que seguirá siendo igual y qué piensas que a lo mejor en 10 años ha cambiado de manera importante? Bueno, yo pienso que el sindicalismo dentro de 10, 15 años va a ser un sindicalismo muy parecido al que tenemos ahora, porque estamos llegando a un nivel de entendimiento con las patronales y las empresas que es el que se espera, ¿no? de una sociedad democrática sana, Ujú. que ya no tiene absolutamente nada que ver con el siglo pasado, en el que el entendimiento era muy complicado, y que si los derechos laborales siguen mejorando, siguen su curso dentro de lo que es el programa político de mejorar los derechos de los trabajadores, yo creo que va a ser un sindicalismo muy enriquecedor y sobre todo muy, muy democrático, ¿no? Ya dije antes que la naturaleza humana es puramente sindical, porque el sindicalismo es la búsqueda de la justicia social y esa búsqueda de la justicia social nunca va a dejar de existir, siempre va a estar ahí. La cuestión es cómo afrontarla. Y yo creo que estamos yendo en un buen camino, es un camino de entendimiento. No tenemos por qué retroceder en este camino, en el camino de entendernos entre trabajadores y empresarios. Y yo creo que personalmente va a ser una buena década para seguir trabajando. Muy interesante. Y yo, una última que creo que también puede ser relevante, yo también la tengo, Santi. Venga, venga. Es, desde tu posición, David, ¿qué mensaje le darías a un joven que no ha oído nunca hablar de sindicatos y que, oye, está dudando si implicarse o no en un sindicato y entender qué le puede aportar esto también en su vida y en su día a día? ¿Qué le dirías? Yo mandaría dos mensajes. Uno, para aquellos trabajadores que en su vida profesional se van a dedicar al mundo de la empresa, ¿vale? Porque al final siguen siendo jóvenes igual que todos los demás.
y luego uno que se van a dedicar fundamentalmente a ser trabajadores y que es una cosa completamente, natural, ¿no? A los primeros les diría que no mirasen el sindicalismo como un elemento extraño, como un elemento de confrontación o un elemento de bloqueo en su carrera profesional dentro de una empresa, sino que lo vea como una herramienta de mejora. Es decir, el día que se encuentren con un sindicalista, cuando sean profesionales de las empresas, que lo tomen como una oportunidad para tener un input de opinión que a lo mejor de otra forma no podrían tener. Y a los jóvenes que están empezando o que van a empezar en el mercado laboral, yo les animo a que reflexionen sobre todo por qué trabajan con ese salario, con esas condiciones y que piensen, me gustaría poder participar en mejorar las condiciones de mis compañeros o de mis futuros hijos, incluso mis hermanos o mi familia, porque en la UGT siempre hay espacio para acoger personas que quieran negociar a favor de sus compañeros. Pues Muy un millón de bien. gracias, David. Todo claro. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acogerme en vuestra casa y darme la oportunidad también un poco de explicar muchas cosas que no se suelen entender, pero que son muy lógicas y al final están a la orden del día de la sociedad. Muchas gracias. Fantástico. Muchísimas gracias, David. A vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.